Yo pensaría que la describimos. La describimos justamente por esta cuestión de que realmente la realidad sucede en todo momento, la estemos viendo o no, entonces lo que estamos viendo en realidad es solo una parte de ese complejo de cosas grande, ¿no? Entonces sí, la estamos describiendo constantemente, pero eso no significa que no la podamos construir desde aquello que estamos percibiendo justamente. Entonces, a pesar de que haya como mucho sucediendo alrededor, pues en eso que logramos captar, pues podemos incidir, ¿no? Y eso ya sería como construir la realidad. La describimos. ¿Por qué? Porque es al final pues un parámetro subjetivo del cual pues la persona establece pues los criterios que concibe a su alrededor. A mí la percepción es la concepción que tenemos subjetivamente de muchas cosas. Algo que intuyes de una persona, una idea que te das de algo. La idea que tienes de personas, de cosas, también de situaciones. Creo que hasta donde nuestros sentidos nos dan oportunidad, percibimos una parte de la realidad, pero siempre va a haber una gran brecha, un gran espectro que va a quedar fuera de nuestro entendimiento, de nuestra percepción. Entonces, creo que la descubrimos. Uno de los campos más debatidos en la epistemología ha sido la percepción, ya que está en el umbral de la realidad y la mente. Por esta cuestión nacen dos teorías principales, que es la teoría constructivista y la teoría del realismo. El realismo explica que hay un mundo independiente a nosotros. Nosotros no podemos crear el mundo, sino que el mundo está ahí, externo totalmente a nosotros. Y solamente describimos, es un espejo. Nosotros solamente vemos lo que ya está ahí. Por otra parte, el constructivismo sostiene que interpretamos todo desde nuestra mente. Clasificamos, organizamos lo que tenuemente vemos, pero como tal siempre lo interpretamos. Kant decía que clasificamos gracias al contexto, formas, etc., de lo que estamos observando hacia nuestra mente. Kant propone que esto siempre es una clasificación del espacio-tiempo y Helmholtz propone que es una inferencia consciente todo el tiempo. Por ejemplo, la percepción visual tiene lugar en tres áreas en la retina, situada en la parte superior del ojo, en las vías ópticas del cerebro y en la parte de la corteza responsable del procesamiento. La corteza visual, situada en la parte posterior del cerebro, es la forma que una imagen, o mejor dicho, un patrón de estimulación se forma en la retina. Estas imágenes siempre están boca abajo, plano distorsionado, lleno de agujeros, desenfocados y oscurecido por los vasos sanguíneos. Parece sorprendente cómo podemos hacer esto con la mente. En este punto el cerebro solamente conoce la imagen y ahora tiene que descubrir la naturaleza verdadera del objeto o estímulo distal, que es el objeto que está ahí afuera. Aquí es donde el cerebro demuestra todo su potencial. Debe eliminar las señales confusas, rellenar los espacios, darles 3 dimensiones, enderezar la imagen boca abajo y darle perspectiva. Estas transformaciones ocurren continuamente y de forma instantánea. En filosofía pocas cosas parecen tan obvias, como simplemente decir que vemos una mesa que está realmente ahí. Cuando entramos al mundo del escepticismo, estas cosas ya no parecen ser tan sólidas. Y si a esto todavía le añadimos la percepción del cómo realmente vemos las cosas, esto se vuelve todavía muchísimo más complejo. Hoy quiero hablar de este cruce entre percepción y escepticismo, retomando debates clásicos sobre lo que es el plano cartesiano del sueño o si realmente podemos confiar en lo que estamos percibiendo. La pregunta central que nos acompañará es simple pero inquietante. ¿De verdad tenemos acceso directo a la realidad o simplemente estamos interpretando señales de lo que creemos que es la realidad? La mayoría de nosotros vivimos como si el mundo fuera un espejo de lo que vivimos. O sea, si vemos un árbol, hay un árbol. Si veo un perro, hay un perro. Pero algunos filósofos sostienen que lo que vemos no es el mundo tal cual es, sino una especie de interfaz, como la pantalla de un celular. No vemos los circuitos, vemos iconos. Esa idea se acerca al fenomenalismo, donde lo único que tenemos acceso directo es a nuestras experiencias internas, no a los objetos externos. Si solo vemos nuestras percepciones, ¿cómo estamos realmente seguros que lo que estamos viendo es parte
de la realidad. ¿Y si todo es un sueño? Uno de los argumentos más escépticos conocidos es el de Descartes. Simplifiquémoslo. Para saber cualquier cosa del mundo externo, primero tendríamos que asegurar que no estamos soñando. Pero no podemos demostrar que no estamos soñando. Entonces, no podemos validar nuestro conocimiento del mundo externo. Puesto así, suena devastador. Imagina que estás en la universidad tomando apuntes, pero de repente te preguntas, ¿y si todo esto es un sueño? ¿Y si mi examen, mi salón y mis compañeros solo son imágenes que mi mente está inventando? No hay una prueba absoluta que puedas realizar para demostrar lo contrario. Y es ahí donde el escéptico toma fuerza. El realismo directo como respuesta. Jorge Gregorio Posada afirma que este escepticismo es compatible con el realismo directo, la postura que dice que si percibimos directamente los objetos del mundo. Pero otros filósofos señalan que esto no encaja. Imaginemos un ejemplo sencillo. Estás caminando en la calle y ves un perro. El realismo directo diría, ese perro está ahí, y lo estás percibiendo directamente. El escepticismo diría, solo ves una experiencia sensorial que parece un perro. Puede ser un sueño, una ilusión o una construcción mental. Si aceptamos el realismo directo, entonces nos tocaría aceptar automáticamente entre percepciones engañosas o reales. Por ejemplo, sabemos que ver un perro en la calle es normal. Ver un perro volando con alas es una alucinación. Pero el escéptico duro diría que no hay forma absoluta de distinguir ambas experiencias. Por eso, pensar que un escéptico pueda aceptar el realismo directo es contradictorio. Es como querer ser escéptico radical, pero solo de lunes a viernes. El escepticismo bien entendido no busca volvernos paranoicos ni negar la realidad. Más bien funciona como un recordatorio que nuestras certezas siempre están construidas, que el conocimiento existe justificación y que ver no siempre es creer. Pero tampoco significa que todo sea un sueño interminable. Entre el realismo directo que confía en nuestros sentidos y el escepticismo que los cuestiona, se abre un espacio interesante. El espacio donde reflexionamos sobre cómo conocemos el mundo y qué significa realmente percibir. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Que la percepción no es un espejo del mundo. Vivimos interpretando señales, evaluando experiencias y en ocasiones dudando de ellas. Entendidas las perspectivas de Descartes, uno podría llegar a pensar que la realidad se conforma y se estructura a través de las percepciones de las personas. Un trabajo interno, por así decirlo. Una realidad construida únicamente a través de lo que uno piensa. No tenemos certeza de confirmar que lo presente no es producido por nuestra mente. Sin embargo, estas inclinaciones pueden tener otra perspectiva diferente. Como alternativa a las ideas de Descartes, podemos empezar a pensar sobre una realidad que se construye no a través de lo que nosotros vemos, sino a través de lo que nosotros confirmamos de la misma realidad. Esto quiere decir que la realidad no se conforma a través de las ideas que nosotros tenemos respecto a ellas, sino que las ideas son el resultado de la propia realidad y cómo es que poco a poco vamos abstrayéndola y vamos recuperando trocitos de verdad. El empirismo, del griego empeira, significaría o vendría a proponer la idea de que es el ser humano quien nombra los objetos conforme se encuentran a su entorno. Es bastante fácil de comprender una vez que entendemos que los objetos los cuales vemos son únicamente conocibles a través de lo que nosotros sentimos o percibimos de ellos. La realidad solo se puede llegar a conocer mediante la experiencia, y toda la información que recibimos proviene directamente de la experiencia. Esta corriente de pensamiento niega por completo la preconcepción de que hay ideas preestablecidas, ya sea en un ámbito religioso, moral o psicológico. Los niños no nacen buenos ni no nacen malos, solo nacen. No hay bondad o maldad en el mundo, solo hay mundo, que es lo único que podemos percibir. Y somos nosotros quienes le damos terminología moral para poder funcionar respecto a este mismo mundo. Último, estaría el empirismo nociológico, que sostiene que todo conocimiento tiene su base en la experiencia. La experiencia entendida directamente como cualquier vivencia de vida. Nada surge de la nada. Monstruos, criaturas mitológicas, no son capaces de imaginarse fuera de lo que conocemos. Si uno piensa de esta manera, se dará cuenta de que cuando una civilización o un pueblo imagina una criatura o comprende la percepción de algo nuevo, suelen únicamente crearlo en base a lo que ellos ya conocen. Por ejemplo, no son capaces de imaginarse un centauro,
porque es algo completamente nuevo. Así que lo que hacen es conocer al caballo, conocer al humano e imaginarlos fusionados. Ahora hablaremos de los límites de la percepción. Como ya habíamos visto anteriormente, solo conocemos lo que podemos percibir, lo que está en nuestro espacio y tiempo. Básicamente solo podemos entender lo que hemos vivido y cómo vemos el mundo. Bueno, a base de eso no podemos percibir y no podemos saber realmente cómo es la realidad, más allá de lo que percibimos y de lo que somos, o sea, de lo que hemos vivido y de cómo hemos interactuado con el mundo. Entonces, todo lo que percibimos y vemos es a través de lo que somos. Kant afirma la imposibilidad de extender nuestros conocimientos más allá de nuestras experiencias. La percepción es limitada porque solo nos permite conocer fenómenos acondicionados por nuestras estructuras mentales y establece un rígido dualismo entre el sujeto y el objeto. No podemos saber cómo es la realidad independientemente de nuestra mente. En teoría, se menciona que no vemos la realidad tal como es. Más bien esas son las limitaciones de la percepción. Por ejemplo, vemos un árbol, pero no podemos verlo por lo que es en sí mismo, así tal como es, sino aparece a ti según tus sentidos, tus vivencias y tus puntos de vista. Solo percibimos lo que nuestras mentes pueden organizar con el tiempo, el espacio, la cantidad, sustancia y la causa y el efecto. Bueno, entonces, según Kant, el obstáculo de la observación es el propio observador. Pinche chiste todo rancio, güey, al chile. De la observación, observador. Entonces, esa es la pregunta. A ver, entonces, ¿Tú me dices cuando ya no ibas a contar? Sí, no, ya estás. Podemos ver, lo podemos ver, lo podemos ver. Retomando la pregunta central que nos acompañará es simple, pero inquieta. La pregunta central que nos acompañará es simple, pero inquietante. Puta madre, güey. La pregunta central que nos acompañará es simple, pero inquietante. Ay, gracias a Dios. No manches, Byron. Pobre árbol. Y lo que hemos vivido a través de... No, de eso no podemos percibir. 3, 2. Ay, no se me olvidó. Bueno, entonces, Kant afirma que no podemos... Ay, ¿cómo era? Entonces, uno de los límites de la probabilidad... ¡No manches! Vale, 3, 2. Bueno, entonces, según Kant... Ah, sí, espérame. Perdón, ok, entonces solamente empiezo a hablar así. Quítate de este, no, quítate. Porque, o sea, por algo elegí ayer. La percepción es uno de los... Ok. 0.